Bueno, vamos entonces hoy a abordar lo que fue el final de la dinastía 18, que fue un final traumático para Egipto. Habíamos visto cómo ya hacia finales, o sea, empezando lo que es más o menos hacia el siglo XIV antes de Cristo, vimos que Amenofis III, que es el gran faraón, eh, que tiene una esposa muy especial que es Tai, una mujer que tuvo un gran protagonismo. Amenofis tiene un hijo que es Akenatón, el famoso Akenatón, y Akenatón va a llevar a cabo varias reformas, entre ellas la más profunda, la reforma religiosa, donde él va a introducir un nuevo dios que es el dios de Atón, el dios del disco solar, que es el dios en el cual él tiene una profunda veneración. Entonces Akenatón va a desplazar la ciudad de Tebas, que era la ciudad religiosa, la ciudad del dios Amón, que era el dios tradicional al que adoraban los egipcios, y donde existía un clero sacerdotal que estaba dedicado a su veneración también. Y Atón pues va a iniciar unos cambios muy profundos que van a generar una sacudida muy grande en la sociedad egipcia, y va a desplazar entonces esta ciudad de Tebas, que era la ciudad de Amón, va a crear una nueva ciudad religiosa al borde del Nilo, que es Ajenatón, y allí va a trasladarse él, así como su esposa, la bella Nefertiti, con la cual él va a tener 5 hijas. Eh, Al mismo tiempo se va a dar una reforma de tipo como artístico, donde la representación del faraón no va a ser la representación tradicional, idealizada de lo que era la imagen del faraón, eh, que era una imagen como hierática, como estática, que lo idealizaba en su representación artística. En el caso de la nueva revolución artística de Amarna, que es la zona, el nombre árabe de la zona donde queda esta nueva ciudad de Akenatón, nosotros pues estamos viendo una forma nueva de representar al faraón. Akenatón se muestra tal como es, de una manera muy espontánea, de una manera como muy desprevenida, muy fresca, donde no tiene inconveniente en mostrar sus defectos. Tiene la barriga caída, tiene las nalgas anchas, o sea, es una figura que no es muy proporcionada, pero la representación que se hace de él es una representación muy real de cómo es su figura. Al mismo tiempo, toda la intimidad que él vive con su esposa, con sus hijas, donde está pues como todas lo que es la familia querendona, que se hace mimos y todo esto va a quedar representado, y esto es algo completamente nuevo dentro de toda la expresión artística que se vivía en Egipto con respecto a esa figura del gran faraón. Entonces, esta es la revolución de Amarna, pero como vemos, la revolución religiosa es la que va a producir un cisma muy profundo en el Egipto de la última etapa de la dinastía 18 del siglo XIV antes de Cristo. Entonces, esta llegada de un nuevo Dios que Akenatón hace, digamos, de alguna manera suprimiendo, empieza a hacer como una persecución contra ese clero de Amón, que había llegado a tener un poder enorme, tanto económico como político. Akenatón empieza a destruir templos, para darle fuerza a la llegada de este nuevo dios, en el que él cree que es el dios de Atón. Entonces, la persecución que se empieza a dar desata la ira
del clero de Amón y de una gran parte del pueblo egipcio que veneraba a Amón tradicionalmente y que no estaba preparado para la llegada como súbita de este nuevo Dios que de alguna manera se estaba imponiendo de una manera autoritaria. Entonces esto desata al interior de Egipto prácticamente una guerra civil. En el libro de Milka Waltari, ustedes, si tienen la oportunidad de leerlo, justamente como él se centra en toda esta dinastía 18 hasta entrando la 19, él va a mostrar lo terrible que fue esta guerra civil de enfrentamientos religiosos entre estos dos dioses. Finalmente Akenatón muere y digamos que ahí empieza como a bajar un poco toda esta violencia y este caos, pero no completamente. No va a ser fácil. Akenatón estuvo en el poder durante 10 años y volver otra vez a recuperar al dios Amón va a ser un proceso lento y un proceso que va a tomar su tiempo. En este momento, pues nosotros vemos que Egipto está rodeado por enemigos de alguna manera. Por el lado noroeste están los libios, hay tribus libias que están tratando de entrar al delta del Nilo, y por el otro lado hay un gran imperio que está en Asia Menor, que son los hititas, que vienen teniendo un gran poder desde el siglo XIX-XVIII a.C., y quienes ya empiezan a bajar por la tierra de Canaán, por la zona de Siria-Palestina, para poderse meter al Valle del Nilo. Ellos quieren aprovechar este momento de caos que está sufriendo Egipto para poder penetrar dentro de Egipto y poderlo dominar. Entonces, en estos momentos, ¿qué sucede? En Egipto, entonces, Akenatón ha muerto. Su tercera hija, que se llama Agesenatón, esta tercera hija va a casarse con un medio hermano, que es Tutanjatón, que es hijo de una esposa secundaria, como ya hemos visto que tradicionalmente se hacía cuando no había herederos hombres. Entonces Tutanjatón se casa con la tercera hija de Akenatón y de Nefertiti, y digamos que Tutanjatón llega al poder muy joven y es un faraón no solamente muy joven, muy inexperto, sino que también tiene muy mala salud, sufre de malaria, tiene problemas como congénitos, y va a ser muy débil para enfrentar una situación tan difícil como es la que está viviendo Egipto, que está saliendo de esta guerra civil entre dioses, entre Amón y Atón. Entonces hay una figura detrás del trono de Tutanjatón, que se va a llamar posteriormente Tutankamón, en honor al dios Amón, que es el sacerdote Ay, que es el padre de Nefertiti, quien es un sacerdote devoto de Amón. Y él está detrás de la figura de Tutankamón, porque el que tiene, digamos, como el poder y la fuerza es este sacerdote, cuyo nombre es Ay, el sacerdote Ay. Tutankamón finalmente muere muy joven y deja viuda a la hija de Akenatón y de Nefertiti, Akenatón. Y esta hija, como en un acto último para conservar la memoria de su padre, ella lo que menos quiere es desposar al hombre que le dictamine su abuelo, que será obviamente alguien devoto de Amón. Y ella llega al extremo de enviar un mensajero al imperio hitita para contraer matrimonio con un príncipe hitita. O sea, es tal su angustia, que ella prefiere casarse con un príncipe hitita y no con un faraón seguidor de Amón. Pero finalmente se descubre el envío de este príncipe hitita que es asesinado, y Ajenatón tiene que aceptar finalmente
que ella no puede evadirse de una figura que aparece en ese momento, que va a ser muy importante, que no es de sangre real, es un general, Orenheb, es el general Orenheb, que en este momento de debilidad de Egipto logra enfrentar a los hititas en la zona de Siria-Palestina y logra un triunfo militar sobre ellos. Entonces Orenheb es un héroe militar para Egipto y su figura es tan grande que se le considera como un faraón, como decía, aún sin tener sangre real. Orenheb llega al poder, él va a casarse con una hermana de Nefertiti, que nunca lo amó, realmente es como un matrimonio forzado. Orenheb se casa con ella para legitimarse como faraón, ya que ella sí es de sangre real, y ellos van a tener un hijo que se va a llamar Ramsés I. Y Orenheb, digamos, Orenheb va a delegar en este general que va a ser Ramsés I, que era alguien, un personaje de confianza que él había tenido durante la batalla que tuvo contra el Imperio Hitita, y él va a como delegar la sucesión del trono en este personaje que es Ramsés I. Y digamos que Ramsés I está entre el final de la dinastía 18 y el comienzo de la dinastía 19 antes de Cristo, de la dinastía 19, perdón. Estamos en el siglo XIV, llegando a finales del siglo XIV antes de Cristo. En esta lucha permanente que hay entre hititas y egipcios, va a ser muy importante este personaje de Ramsés I, porque él va a tratar como de controlar lo que era el imperio egipcio, va a tratar de defenderlo, y para ello pues entonces él logra derrotar a los libios en la frontera noroeste, y él logra derrotar y ponerle freno sobre todo a el ejército hitita en la tierra de Canaán y sobre todo en la zona de Siria-Palestina. Entonces aquí vamos saliendo de la dinastía 18 y vamos entrando en la dinastía 19 con Ramsés I, quien tendrá un hijo que es Seti I. Seti I va a consolidar la dinastía 19, con Seti I Egipto vuelve a recuperar su magnificencia y su esplendor. Seti I va a empezar a hacer como unos acercamientos con el imperio hitita para lograr consolidar un tratado de paz, ¿sí? Y esta búsqueda de un tratado de paz la va a continuar su hijo, que va a ser Ramsés II. Ramsés II Ramsés II es conocido porque tiene que enfrentar una batalla que es muy conocida en la historia, que es la batalla de Kadesh, que se dio en el norte de Siria, donde se enfrentaron hititas contra egipcios. Y finalmente en esta batalla, aunque los dos dicen que ganaron la batalla, el hecho es que la zona de Kadesh queda bajo dominio hitita. Pero esa zona, que era una zona muy importante porque era el paso de comerciantes y era muy importante para todos, finalmente esa zona queda en manos de hititas, pero queda un límite, queda como una frontera por donde ya los hititas no pueden continuar. Entonces vemos que Ramsés II va a empezar a seguir como la estrategia de paz de su padre, y hay algo muy interesante, y es que las esposas, tanto de Ramsés II, que es Nefertari, una mujer que no solamente era muy bella, sino que era una mujer muy inteligente, una mujer de Estado, que era la que orientaba, aconsejaba a su marido, con la esposa del rey hitita, Muwalata, quien esta esposa del rey, Puduepa, va a establecer relaciones diplomáticas con la esposa de Ramsés II,
que es Nefertari. Ellas empiezan a tener como una comunicación. Ella en el Museo de Ankara, de las grandes civilizaciones, hay una estela escrita en acadio donde uno ve cómo estas dos mujeres establecieron unas relaciones diplomáticas que le permitió ir forjando lo que sería posteriormente, ya en el siglo XIII, el primer tratado internacional de paz, que fue el tratado que estableció Ramsés II con el rey de los hititas. Y allí ya se establece una paz, y digamos que cuando ya se da este tratado de paz vamos llegando con Ramsés II al final de lo que fue el apogeo faraónico. Hay una cosa importante, y es que en este momento la geopolítica de esta etapa, que es la finalización de la dinastía XVIII y la entrada a la dinastía XIX, toda la geopolítica donde había unos protagonistas muy definidos, que eran el imperio hitita, que era la Grecia micénica, que era la Creta minoica y que eran los egipcios. Todas estas grandes civilizaciones que compartían este momento van a ir cayendo poco a poco, y Ramsés II también va a llevar a Egipto a una lenta caída. Eh, Sin embargo, Ramsés II y el rey hitita, a través del convenio que logran hacer con su tratado de paz, van a poder enfrentar un enemigo que se va avecinando, que va a caracterizar sobre todo la etapa que va entre 1200 y 1000 antes de Cristo, ya con la llegada de la era del hierro, que son unos pueblos del mar que van llegando del noroeste y que vamos a ver posteriormente cómo estas migraciones enormes que van a empezar a entrar a través de Egipto van a acabar con todas estas civilizaciones que conformaban la geopolítica de este momento. Entonces vamos a continuar la próxima vez con la llegada de lo que fueron estos pueblos de inmigrantes que van a acabar con todo este grupo de grandes civilizaciones.